Muy buenas tardes. Hoy va a ser un programa que, bueno, ante la situación que estamos viendo tan desastrosa en la pandemia, que se ha visto afectada a nuestras realidades, a nuestras vidas, a las personas mayores, a los sanitarios, a todo en sí, a nuestras hermandades, nos vemos obligados, como quien dice, a tener este programa a través de este formato vía Skype. Es el formato más seguro para cada uno y por el cual así no tenemos que desplazar un equipo, nuestro equipo, hacia ningún lugar, ni mucho menos poner a nuestras personas o invitados a nada. Ya sabemos que esta enfermedad se contagia de una manera casi desconocida. Hoy vamos a hablar sobre la actualidad, vamos a tocar un tema que la semana pasada ya fue muy sonado y creó una gran controversia en redes sociales a través, que es si es posible una madrugada en Córdoba. Tenemos como invitado, por ejemplo, a Ricardo Rojas, hermano mayor de la Hermandad del Esparraguero, de Cristo de Gracia, que nos contará, además de bueno, cómo está siendo esta situación en la pandemia, nos hablará también un poco de cómo es este proyecto en la madrugada y cómo se vería afectado o no, y sobre todo, cuál es su opinión. Hablaremos también con Enrique León, historiador, arqueólogo, pregonero de la Semana Santa y de la Juventud, y hermano mayor del Santo Sepulcro, que también nos dará su opinión ante este aspecto y con argumentos. Y también, ya como último, tendremos a Alejandro Muñoz Illesca, que es el community manager de la cuenta @sscordobesa y fotógrafo, muy bueno, además, conocedor de la Semana Santa y de sus tradiciones. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí nada, echando un ratito online que para mí no es desconocido, ¿no? El mundo de la aula se ha convertido también en un ámbito de mucha conexión online, así que nada, acostumbrado a estos trámites. Vaya, además se está haciendo notar bastante la importancia, y muchas hermandades han tenido que llevar a cabo, a raíz del confinamiento, una explotación bastante más amplia de la que ya tenían en redes sociales. Yo estoy vendiendo loterías o intentando vender loterías a través de online, ¿no? O sea que yo creo que sí, que nos vamos a modernizar a la fuerza, ¿no? O sea que Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, yo te puedo decir que incluso hemos tenido junta de gobierno vía Zoom y vía Skype y demás, porque es lo que tenemos ahora, no hay otra. Porque para tratar temas ahora, pues juntarte 15 o 20 personas en sitios cerrados, pues es complicado y al final. Y las redes sociales, yo creo que ya llevan implantadas hace muchos años, pero nos hemos dado cuenta que es la única forma actualmente de comunicarnos con el exterior. Desde luego es muy importante en una hermandad una red social, ya no solamente para hacerla conocer de puertas hacia afuera, porque parece ser que las redes sociales, para algunas hermandades, solamente es para conocerlas fuera de sus fronteras, y no, todo lo contrario, es para acercar a los titulares a las personas. Por ejemplo, nos puede hablar muy bien eso Alejandro. Hombre, yo estoy viendo ahora mucho más movimiento en redes sociales de hermandades y sobre todo cuidando la estética, que parece una tontería, pero un cartelito bien puesto y todo eso atrae mucho más y hace, pues bueno, que te sientas como más acogido. Estoy cerca de lo que he hecho de menos. Por supuesto. Bueno, vamos a entrar en materia. Vosotros ya sabéis cómo han sido estos últimos días, pero es verdad que a algunos espectadores puede ser que le pille como desubicado. El tema de la madrugada en Córdoba siempre ha sido un hándicap que hemos tenido los cofrades o para bien o para mal. También lo era la carrera oficial, que se solucionó con más sentido, si cabe, que hacer estación de penitencia en el primer templo de la diócesis, y bueno, eso se sanó, por así decirlo, esa herida abierta de la huerta de las cofradías, porque ya en un principio fueron en la historia de la Semana Santa, pero la huerta de la cofradía a la que es la catedral. Eso ya pasó en 2017. Con sus quebraderos de cabeza, con su manera de hacer las cosas, en un principio bien, luego hubo ciertos aspectos que, bueno, ahí están. Pero claro, el hándicap de la madrugada es como que falta algo, o algunos dicen que falta algo en Córdoba. ¿Vosotros qué pensáis?
Bueno, yo como siempre voy a romper el hielo, ¿vale? Y voy a poner siempre mi posición clara y diáfana. Estamos en una situación, primero, que tratar de manera frívola, y yo creo que este tema se ha tratado de manera frívola, es peligroso y contraproducente para las hermandades. Sobre todo porque la situación que hay socialmente es grave. Y los tres patas sobre las que se sustentan las cofradías, y de aquí en un futuro van a ser todavía más importantes, es la caridad, el culto interno, y ya sí podemos sacar las imágenes a la calle. Si esa es la situación real, lo que se está planteando y en el modo en el que se está planteando es una auténtica frivolidad por parte de quien lo haya hecho. Y en este caso aún más, porque es un partido político, que aquí los partidos políticos, a mí, con todo el respeto, pintan poco en lo que puedan o no decidir las hermandades. ¿De acuerdo? Y sobre todo... Te hago un inciso y perdona que te corte. Pero déjame que termine. Vale, y sobre todo, cuando quieren vender el proyecto, como siempre, con la zanahoria de la subvención. Yo a partir de ahí te digo que lo que escucho no me parece serio, no me parece un debate serio y sobre todo denota un profundo desconocimiento de la historia de la Semana Santa en Córdoba. Pero no te hablo de la historia de la Semana Santa en Córdoba de hace 20 años, no. Te hablo de la historia de la Semana Santa en Córdoba desde hace al menos 200 años, ¿vale? Entonces, para entender, digamos. Sí, prácticamente. Y entonces, para entender la Semana Santa actual, hay que saber de dónde venimos. Y cuando sepas de dónde venimos, a lo mejor intuye hacia dónde caminamos. Y te voy a poner un ejemplo. La ruptura de las cofradías con la estación de penitencia en la catedral, ¿de acuerdo? Se rompe a lo largo del siglo XX, ¿vale? En la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Eso ha tardado prácticamente medio siglo en volver a recuperarse. Que yo todavía no hablaría de una recuperación aceptada, porque podríamos decir que estamos como cuajando la tortilla, ¿no? Llevábamos... Es que cuando se habla de siglos, los años no valen. Claro, por eso te digo. Pero te estoy diciendo que estamos hablando de que hemos recuperado que todas las hermandades vayan a la Santa Iglesia Catedral. Hace 4 años, ¿no? 2017, bueno, 2016, el año de antes, ya iban a ir todas. Desde el 86, el Sepulcro, mi hermandad, recuperó la estación de penitencia en la catedral. Y ha sido en 2014 o 2000, ya es que no recuerdo. 2016. En 2016 fue cuando las hermandades decidieron todas a la catedral. Y después, sin carrera oficial, pero sí. Podríamos decir que el pistoletazo fue 2016, ¿no? Pues bien, desde el 86 a 2016, fijaros qué trayecto para cuajar un proyecto, que no era un proyecto, era una necesidad, una falta de contenido que tenía la Semana Santa, verdaderamente de contenido y de verdad, y se ha recuperado después de todos esos años, ¿no? Entonces, hablar aquí de recuperar una tradición que está perdida en el tiempo y las personas que están hablando de esto no saben ni cuándo se perdió, me parece que es una frivolidad. A partir de ahí podemos debatir qué podríamos hacer con la madrugada en Córdoba. Si hay una madrugada en Córdoba, que yo creo que la hay, que es la Hermandad de la Buena Muerte, que es un fósil de lo que verdaderamente fue la madrugada en Córdoba en la última mitad del siglo XX, que realmente la madrugada en Córdoba era un Jueves Santo tardío, ¿vale? Las hermandades del Jueves Santo eran las que ocupaban esas horas, ¿vale? Que tradicionalmente en otras ciudades, en otros núcleos urbanos, Sevilla, Jerez, se llama la madrugada, ¿vale? Entonces, esas cofradías de la madrugada eran mi cofradía del Cristo de Gracia, la cofradía del Caído, la cofradía de la Caridad y la cofradía de la Angustia. Y es tan simple como ir a un itinerario del 47 y mirar los horarios de salida y de entrada de esas hermandades. Entonces te das cuenta que la hermandad del Cristo de Gracia salía a las 10:30, 11 menos cuarto de la noche y se encerraba a las 6:30 o 7 de la mañana. Mi padre
recuerda que de la mano de mi abuelo, una vez encerrado el Cristo de Gracia, se acercaban a la plaza de San Agustín a ver encerrar la angustia, que aquello era poco más o menos que una fiesta, una romería prácticamente. Era el colofón final de ese Jueves Santo tardío y de esa madrugada. Porque no nos llevemos a engaño, las madrugadas donde están consolidadas y donde son una realidad, las devociones que salen a la calle son las devociones históricas de la ciudad. Y eso en Córdoba, por la trayectoria que llevó el Jueves Santo de un adelantamiento paulatino de horario en la segunda mitad del siglo XX, desapareció. Desapareció la tradición, desapareció la costumbre de trasnochar la noche del Jueves Santo, y a partir de ahí solo quedó un testimonio que nace en esa época donde el jueves poco a poco se va adelantando, que es la Hermandad de la Buena Muerte, que con sus reglas, los tíos dicen que salen a las 12 de la noche y de ahí no los mueve nadie. Y es todo un ejemplo de marcar una forma de entender la estación de penitencia. A partir de ahí podemos hablar de muchas cosas, pero proyectos nacidos desde la política a mí me resultan frívolos y fuera de lugar. Y que las hermandades entremos a este trapo me parece fuera de lugar de todas. Yo quiero seguir un poco por ahí. Antes que empieces, Ricardo, que por supuesto vas a tener tu espacio, dices que esto se está fraguando de una manera frívola. Según dice ABC, que no lo digo yo, cuando sale la noticia esta de que la PAL le gustaría sumarse a la jornada de la madrugada, dice una cosa tal cual, que dice, por el momento esta idea es un pensamiento al que se le está dando forma en la sombra. Era un inciso que, como bien ha dicho Enrique, pues quería aportarlo porque esto es la realidad. Vamos, esto no lo digo yo, esto lo dice ABC. Ya. Pero Ricardo, cuando quieras. Cuando lees esa noticia solo se hablan de dinero. No, claro. Y de subvención. Claro. ¿Vale? Entonces, para mí eso es tratar el tema frívolamente. Sí, es que lo que tú estás diciendo, esa noticia sale en mayo. Sí. Y hay un medio local que es primero el que la da y antes ya empieza a calentar un poco a lo que sería el mundo cofrade. El primer medio que la da es La Voz de Córdoba y luego otra vez se ha retomado esta noticia a través de ABC. Sí, Enrique, te hemos perdido y a Ricardo casi también. Sí. Bueno, te venía a decir que el primero que saca esta noticia, creo recordar que es La Voz de Córdoba y que luego es ABC el que lo rescata hace unos días como una noticia que sale de nuevo a escena. Ajá. Ricardo, cuando quieras, no se te ve, pero vamos, ya se te verá, no te preocupes. Ahora mismo. Te ve, ¿no? Cuando quieras. Mira, yo rápidamente, yo también voy un poco por donde ha ido Enrique. Más allá de si puede haber o no madrugada en Córdoba, si la que hay o históricamente, o la que ha habido históricamente, o la que pueda haber, yo creo que no es el momento de abrir un debate de este estilo. Por quien la haya abierto, quien la haya seguido y demás. Creo que no es un momento. Ricardo, no se te ha escuchado, perdón. No es momento. Decías que no era momento. Que no es el momento de abrir este debate actualmente. No sé por dónde ha salido, los medios de comunicación la han seguido, algunas hermandades han seguido esta noticia y yo creo que no es el momento actual para abrir este debate, cuando estamos debatiéndonos en lo que no estamos debatiendo y no sabemos qué va a pasar más allá de la semana que viene. No sabemos qué va a pasar cuando tengamos que poner un paso en la calle, si las hermandades van a tener dinero o no van a tener dinero para poner un paso en la calle. Hay que ser realistas. Suena muy feo y suena muy mal, pero es que es así. Es que es así. Ahora mismo tenemos que pensar en lo que tenemos que pensar. Más allá de eso, no veo el momento y la segunda parte que veo es que si realmente va a haber una ampliación de subvención, vamos a cimentar lo que tenemos, que es que la carrera oficial, los recorridos para catedral y demás están en paños menores. Estamos empezando. Hay muchos problemas para que las hermandades lleguen a la catedral, temas cables, farolas. Por ejemplo, en mi hermandad se tiene que subir en lo alto de la acera en varios sitios del recorrido porque no me ponen una plataforma para que yo pueda pasar con el paso. Como eso, hay un montón de cosas. La carrera oficial en sí mismo, todos sabemos las dificultades que tienen los pasos para acceder. El giro del palco, la entrada,
un montón de cosas que con una posible subvención, pues a lo mejor se podría paliar todos esos problemas. Y luego el tercero, y me voy un poco a lo que ha dicho Enrique, es que crear una tradición a golpe de talonario me parece una insensatez por parte de todas las partes. O sea, empezando por el partido y terminando por quien ni siquiera la haya escuchado. Porque es que tú no puedes crear una tradición en Córdoba con miles de euros. Pues no. Lo siento, pero yo, en mi opinión, y no es la opinión de la Hermandad del Cristo de Gracia, es la opinión de Ricardo Rojas. Sí. Creo, o sea, cada uno... creo que es algo surrealista si vemos otras madrugadas. Hay madrugada porque hay una devoción a una imagen que lleva saliendo muchísimos años en ese tramo horario. Meter una cosa así, vamos a intentar, o vamos a ver, como decía Enrique, vamos a ver las hermandades que se están recogiendo tarde, que nosotros nos recogemos actualmente a las 4 de la mañana. Vamos a promocionarlo, vamos a ver si realmente los cordobeses quieren ver a imágenes y Semana Santa en la calle a esa hora, o se van a Sevilla, o se van a sus pueblos. O a dormir. O a dormir, o a la playa, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como, yo lo veía el otro día hablando con alguien, decía, es como estamos montando una casita, ¿vale? No tenemos todavía puesto ni las ventanas, ni las puertas, ni nada, y se nos ha ocurrido montar un ático. Vamos a arreglar lo que tenemos. Tanto la carrera oficial en la catedral ha sido un quebradero de cabeza para las hermandades, bueno, pero ha sido un quebradero de cabeza y hay muchas cosas y muchos hilos por atar todavía. Y creo que vamos a arreglar eso y luego ya pues podemos seguir viendo cosas, pero siempre con un sentido, porque no podemos igualar el cambio de carrera oficial de las tendillas a la catedral a montar una madrugada. Y a la catedral tiene su sentido. La madrugada pues es mucho más complicado. Por lo menos esa es mi opinión. Yo en esto a lo mejor es de formación profesional, ¿no? Pero como soy arqueólogo, yo en esto tengo una visión muy darwinista, ¿vale? Lo que se extingue, extinguido está. Y nos podemos dar con un canto en los dientes que la Semana Santa de Córdoba, que se extingue en el siglo XIX, se recupera. O sea, en 1819 no hay Semana Santa en Córdoba, se recupera en 1849 por una acción del consistorio más vista desde el punto de vista económico para promocionar la ciudad, porque ya empieza el movimiento turístico y están viendo que todas las capitales andaluzas tienen Semana Santa menos Córdoba, ¿vale? Y ahí empieza la historia de este capítulo contemporáneo de la Semana Santa en Córdoba, ¿de acuerdo? Y resulta que esa recuperación de la Semana Santa en Córdoba, con todo lo que conlleva en relación a sus tradiciones, culmina, por así decirlo, en 2016 con el retorno de las hermandades a la Santa Iglesia Catedral, y ahora queremos montar un parque jurásico cofrade de la nada, ¿vale? Enrique, de la nada, por favor, un momento, repite que se entrecorta. Sí, a mí esto lo que me suena, sí. No sé dónde se ha cortado, pero que a mí esto todo lo asemejo. Parque Jurásico. Sí, totalmente. O sea, y además a golpe de talonario, que es una definición perfecta que ha hecho Ricardo Rojas sobre esto. Primero hay que mirar a la historia, y yo que soy muy de rescatar tradiciones, y además estoy en una hermandad que lleva por bandera ese tipo de cuestiones, rescatar de la historia para reinterpretar y hacer algo nuevo, ¿de acuerdo? Es como he dicho, es que yo todavía no he escuchado ningún argumento sólido para ponerme a pensar cómo y de qué manera habría que empezar a trabajar esto. Y sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, que es que hay colas de gente que están pidiendo comida. Y ahí las hermandades es donde tenemos que dar el do de pecho. Y ahí es donde nos tenemos que estar centrando actualmente. Hablar de otras cosas es caer en los mismos pecados que hemos tenido las hermandades durante los últimos 10 años, ¿vale? Donde todo lo superfluo, todo el papel cuché,
se ha estado inflando como un globo. Es una burbuja extraordinaria, ordinaria. Esto es lo mismo, es más de lo mismo. Es hambre, es pan para hoy y hambre para mañana. Y las cofradías, como tú bien has dicho, son de siglos, no de años, ¿vale? Y cuando te toca un mandato, pues te toca un mandato y te toca hacer lo que te toque. Pero que todo el mundo vayamos a los mandatos de nuestras hermandades a hacer historia, que es una palabra que suena mucho en cofradía, hay que hacer historia, ¿no? La historia no se hace porque uno quiera. La historia se hace con muchas historias pequeñas que se unen como un collar y forman lo que forman, ¿de acuerdo? Entonces creo que estamos desvirtuando la realidad de las hermandades, desvirtuando la realidad de las tradiciones y sobre todo dando una visión a la sociedad totalmente frívola. Vamos, totalmente frívola, es mi punto de vista. Alejandro, ¿tú qué piensas al respecto? Pues yo tengo aquí apuntadas algunas cosillas. Yo creo que todo el debate se mueve en torno a que es la baja autoestima cordobesa, lo he querido definir así. Fuera, si es mejor o peor, va a atraer más al cordobés. Yo creo que eso es una filosofía que por desgracia se tiene mucho en esta ciudad y por eso nos queremos fijar en otras cosas que no son las nuestras, porque por cosas por recuperar de la Semana Santa de Córdoba hay 800.000 millones. Inventarse, pues solo una, que es la madrugada. Otra cosa que me sorprendió de ese primer, no sé si fue el primer artículo de La Voz de Córdoba o el de ABC, era el hermano mayor de Pasión, creo que fue, justificando lo de la madrugada como una atracción turística para Córdoba, como si a Córdoba le hiciera falta una atracción turística más, teniendo la ciudad con más patrimonio de la humanidad que tenemos en España y podríamos decir en Europa, cosa que no entiendo. Y me gustaría recalcar que los titulares son muy sensacionalistas en el sentido de que te plantan el titular "La Hermandad de la Paz se plantea tal" o "Yo soy hermano de la paz y esperanza", pero a mí me gustaría recalcar y subrayar mucho, mucho, mucho que quien hace esas declaraciones y ese imaginario suyo es el hermano mayor de la paz, no la hermandad de la paz. Efectivamente, tengo la noticia delante mía. El titular que publica ABC es: La Paz de Córdoba deja la puerta abierta a trasladarse a la madrugada. Pero claro, si seguimos leyendo, realmente aquí no dice eso. Lo que se dice es que el hermano mayor de La Paz, Enrique Aguilar, en este caso, le gustaría que su cofradía o que su hermandad verla. Leo, de hecho, actualmente en el plano personal. Recalco, en el plano personal, me gustaría ver a la hermandad en la madrugada, aunque es algo que deben decidir los hermanos en Cabildo General. Vale, sí, es un plano personal, de acuerdo, que está aquí bien, pero es que esto ya no se queda aquí. Esto ya se queda en que hay un hermano mayor, que es el de la Buena Muerte, Enrique Joaquín de Velasco, en el que dice que, hombre, que la paz no estaría de más, que se sumase, que en caso de ser así, pues digamos que la hermandad le cedería el puesto de ser la última, puesto que es la hermandad con más años en el transcurso de la madrugada, y le gustaría, pues bueno, que la Buena Muerte fuera la primera y que la Paz, en este caso, se recogiera más tarde, buscando más el amanecer. Eso lo dice Olga Caballero, también habla de que ella acoge perfectamente. Olga Caballero es la presidenta de la agrupación de cofradías, que ella acoge muy bien la idea de tal. Y no solamente eso, es que vamos más allá. Al día siguiente, la Hermandad de la Esperanza y la Pasión abren esa posibilidad de sumarse. Lo dice Rafael García, que dice, leo textualmente: la Hermandad de la Esperanza podría sumarse. He entendido que cambiar cuando sea para mejor es necesario. Y lo dice Pasión, que también. Entonces, el debate ya no solamente queda en lo personal de Enrique Aguilar, que dice muy bien el medio, obviamente el titular es confuso, pero el medio dice que es a título personal. Pero es que las demás hermandades, en ningún momento, que yo me he leído las noticias, dicen que es a título personal. Yo creo que esto sería un debate de tasca. Un debate de una cervecita con tu colega y decir, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que no sé cuánto? Pero de ahí a todo lo que tú has leído y a todo lo que estamos viendo, me parece pues un poco duro. La verdad que
lo veo por lo que he comentado antes. Lo Yo primordial. esto lo veo más que otra cosa, una idea calenturienta. Esto no es para nada un proyecto, esto es una idea ficticia. Ya Pero está. pero tú crees, Rafa, si todas las ideas calenturientas, como tú has definido, que por ejemplo en una junta de gobierno se piensan, salieran a la luz, pues diríamos, están locos perdidos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, o lo que hablan tres hermanos mayores en un bar. pero Sale a la claro, luz. Ricardo, es que tú dices, si lo que habla una junta de gobierno es una junta de gobierno, es que lo están diciendo personas. ¿Realmente ha habido junta de gobierno en el que se dicen esto? Digo que el único dicho que ha sido a título personal ha sido Enrique Aguilar. Es que ni Olga Caballero, ni lo ha dicho nadie más. Rafa, yo si estuvieran aquí esas personas presentes, entraría a debatir lo que han dicho, por supuesto, para que se defendieran. Yo voy a entrar a una cuestión de fondo. En todas esas declaraciones que lees, en todos esos supuestos argumentos que ofrecen, todavía no he visto ningún argumento de tipo histórico que me diga por qué, cómo, de qué manera y a causa de qué. O sea, es que no, yo a lo mejor es la deformación, pero yo es que si una tradición se sustenta en la historia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay mucho desconocimiento sobre la Semana Santa en Córdoba. Si hubiera estado aquí Paco Mellado, nos podía haber dado una lección de historia sobre este tema. Seguro. Otra persona muy formada, también historiadora del arte, Paco Mellado lo es, Miguel Ángel de Abajo también, conocedores, y además sufrieron en sus propias carnes una decisión que con mucha ilusión tomaron, pero que la Hermandad de la Merced sufrió y que le ha costado sudor y lágrimas, ¿de acuerdo? Y otra hermandad de Jueves Santo, que es actualmente la Hermandad de Jesús Nazareno, también ha pagado con creces el error histórico de querer recuperar una cosa de manera artificial. ¿De acuerdo? Esa recuperación que se da en los años 80 de la madrugada en Córdoba es lo mismo que ahora se está planteando. Es una recuperación artificial que sale a partir de unas investigaciones que hace Aranda Doncel, investigador de la Semana Santa de Córdoba, autoproclamado anticofrade. Él se denomina anticofrade o no muy proclive a las hermandades. Lo que sí es cierto que él, su trayectoria académica la ha llevado a cabo con la investigación de los archivos de la Semana Santa. Y a partir de ahí, azuza con estas investigaciones a ciertas personas de este entorno, de estas hermandades, y la Hermandad del Nazareno y la Hermandad de la Merced entran en esa corriente de opinión de recuperar la madrugada en Córdoba, porque aquí tenemos un trauma, que no hay Semana Santa y en Sevilla la tienen, Bueno, en fin, un poco en relación a lo que he dicho antes, ¿no? Un poco que el complejo de inferioridad. Bien, ese proyecto nace sin un sustento y un cimiento claro. Y ese proyecto fracasa debido a eso. Una tradición como la madrugada, que se perdió en Córdoba. Se entrecorta cada vez. Dices que esta idea empieza desde un sustento. Sí, empieza desde un sustento, desde un cimiento que no está bien cuajado. Ese proyecto de los años 80 no estaba bien cuajado. Y te da pie a plantear lo difícil que es rescatar una tradición que se ha perdido. Señores, que se ha perdido. A todas estas personas que están hablando de cuándo y cómo se va a recuperar la madrugada en Córdoba, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Y es decir, ¿usted sabe cuándo se perdió la madrugada histórica en Córdoba? ¿Cuándo el Nazareno, la antigua cofradía del Nazareno, la que estaba conformada por nobles de sangre azul y cristianos viejos, hacen su última estación de penitencia en la catedral en la madrugada del viernes? ¿Ustedes saben esa fecha? Bueno, pues a partir de ahí y de ese desconocimiento total de la historia de Córdoba y de la Semana Santa, se pretende construir de nuevo una madrugada sin saber lo que hubo. Entonces, a mí todo esto me parece tan superfluo que
es lo que decía Ricardo. Estamos ahora mismo en un proceso de consolidar las estaciones de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, que todavía queda muchísimo por trabajar, muchísimo, muchísimo. Y ahora resulta que se plantea esto y entramos al trapo de una manera absurda. Pues me parece perfecto, pero que cada uno aguante su palo y sus declaraciones. Entonces, yo como historiador y como cofrade, no como hermano mayor del sepulcro, como cofrade, doy mi opinión nítida y clara. Todo esto es un proyecto nacido de una idea nacida del ámbito político, que se quiere vender como una recuperación y meterla dentro de éxitos electorales y hablar a golpe de talonario de recuperar una tradición, cuando lo que vamos a tener en las puertas de nuestra hermandad es llamando a hermanos, pidiendo ayuda porque han perdido su puesto de trabajo, y en los próximos meses lo vamos a ver, me parece que está fuera de todo lugar. Bueno, Ricardo. Sí, bueno, es que la verdad es que no hay mucho más que se pueda aportar a lo que ha dicho Enrique. Es que crear una tradición en un momento así y más crear una tradición. Es que no estamos hablando de, bueno, que vamos a cambiarle una flor a un paso, sino que es que vamos a cambiar toda la Semana Santa. Y es que yo creo que es que tenemos muchas más cosas por delante que ponernos a pensar esto. Y lo que a mí lo que me da un poco de rabia es eso, es lo que estamos algunos y algunas hermandades peleando con bolsas de trabajo, con bolsas de caridad, pegando con NAP para sacar 3 duros para comprar alimentos para esa gente. Y lo que se habla en prensa cofrade es que vamos a una madrugada. Y dice, tío. Hombre, es que luego decimos de que lo único que se ve de las cofradías es los pasos en oro, las bandas y tal, pero que es que ahora es el momento de decir, señores, que una hermandad es esto. Una hermandad es dar para que los niños puedan ir al colegio, por ejemplo. Una hermandad es dar, poner a la familia que no puede. Una hermandad es dar muchas cosas. Entonces, ahora hablar así, porque sí, pues un poco, pues sí, es lo que yo he dicho, una idea calenturienta, que se puede tener un proyecto de madrugada más amplio, bajo mi punto de vista. Por supuesto, yo creo que sí. Y que años, sería ese handicap. ¿El qué, perdón? 100 años. O sea, el proyecto sería a 100 años. Eso tú lo planteas a 100 años. Estoy hablando totalmente en serio. Totalmente en serio. Mira, para recuperar una tradición de este tipo, donde se unen tradiciones de tipo antropológico, ¿vale? Y de índole familiar, ¿vale? Habría que empezar que en las casas de Córdoba se empezaran por trasnochar en la noche del Jueves Santo, ¿vale? Para así ver que podemos construir una madrugada. Yo recuerdo, y Ricardo Montis tiene una publicación preciosa, donde recoge los antiguos altares que se hacían en las casas patio en la noche del Jueves Santo, ¿de acuerdo? Esa tradición de los altares viene determinada porque en Córdoba, como hubo 30 años en el siglo XIX sin Semana Santa en Córdoba, ese espacio de lo religioso se ocupa a nivel privado, en las casas, en los patios, en los zaguanes de entrada, en el antiguo caserío. O sea, fíjate si hay elementos para agarrarse a empezar a rescatar tradiciones perdidas en el tiempo, con lo cual eso sería muy difícil de recuperar, pero bueno, no es imposible. Vamos a ser constructivistas, ¿vale? Para empezar a trabajar en un proyecto, pero como te digo, a 100 años. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esto y luego dentro de 100 años a ver lo que vemos. Yo no lo voy a ver. Los que estamos aquí tampoco. Y bueno, ya veremos lo que pasa. Tú se lo planteas en esta sociedad de lo inmediato, de las visualizaciones en YouTube, de los me gusta, de los likes en Facebook, y se ríen de ti en tu cara. ¿De acuerdo o no? Entonces, como ejemplo, he puesto la recuperación de las estaciones de penitencia en la catedral. ¿Desde cuándo no iban todas las
cofradías de Córdoba a la Santa Iglesia Catedral a hacer estación de penitencia. Cojan ustedes esa fecha, cojan la de 2016 y hagan una resta y comprobarán lo que ha tardado la Semana Santa de Córdoba en recuperar una realidad que es intrínseca a lo que son las estaciones de penitencia en cualquier núcleo urbano. Y ahora, después de que hagan ustedes esa resta, comprendan la importancia y la dificultad de poder rescatar algo que se ha perdido en el tiempo. Por tanto, cuando yo utilizo estos términos de parque jurásico, a lo mejor hay gente que puede decir, el tío borde, el tío... estoy hablando de... Hasta demagogo he leído yo que te has dicho. Entonces, demagogo, sí, demagogo, pero que el que me ha dicho demagogo, los libros no los abre. ¿De acuerdo o no? Entonces, y además, no se leyó ni el perfil mío de la red social. Mire usted que soy arqueólogo historiador, que yo tengo papeles. O sea, llega un momento en el que dice, bueno, estamos en la sociedad donde el todo vale, donde se puede decir cualquier cosa, pues no, yo estoy ya como los viejos, pues no me las callo, no me las callo. Y cuando oigo barbaridades de este volumen, pues ya no me las callo. Y sea cual sea el ámbito, esto se lo diría yo aquí a Olga Caballero, al hermano mayor de La Paz, al hermano mayor de Pasión, y a quien se pusiera por delante a debatir esto desde unos términos serios. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto es lo que hay. Y en esta realidad, la realidad que tenemos y todas las circunstancias que nos rodean actualmente en las cofradías, es para que seamos mucho más responsables a la hora de que un medio de comunicación nos ponga el micrófono en la boca o la alcachofa en la boca y hablemos cosas donde no hay lugar para hablarlas. Ahora quizá hay que hablar de otras cosas, muchísimo más importantes. Pero de estas precisamente, cuando hay muchas hermandades que van a depender, y acabo de leer un tuit de un concejal sobre la subvención que todavía no han recibido la agrupación y por lo tanto hay muchas hermandades que están esperando eso como agua de mayo, ese dinero que podría venir a las cofradías que no podemos justificar como estos años venideros de atrás con partidas según al acuerdo que se llega con el ayuntamiento porque no ha habido Semana Santa y que estamos esperando ese dinero como agua de mayo para seguir sustentando las cáritas parroquiales de nuestras parroquias. Y ahora me va usted a venir a hablar de una madrugada que no existe y que queremos construir, como ha dicho Ricardo, a golpe de talonario. Es una frivolidad como un templo de grande. A ver, yo de historia no puedo hablar porque está aquí Enrique y es tontería. Pero sí puedo contar, por ejemplo, de la historia de mi hermandad. Y Enrique lo sabe porque la vivió. El Cristo de Gracia, antiguamente, cuando iba a ruedas, no llevaba banda ni nada, pues llegaba a la Plaza del Cristo de Gracia, antiguamente Corazón de María, se paraba el paso y el paso le podían estar cantando saetas hasta las 6, 7, 8, 9 de la mañana, hasta que le diera la gana a la gente de terminar de cantar saetas. Eso actualmente hoy sería imposible, por costaleros, por bandas, por cortejo, porque antiguamente llegaba el paso y el cortejo se metía para adentro. Costaleros no había costaleros, era rueda. La banda no había banda. Actualmente no se podría hacer. Si yo dijera hoy a mis hermanos, hoy que vamos a llegar a las 6 de la mañana en vez de las 4, que ya es muy complicado mantener un cortejo de gente joven como tenemos en todas las hermandades en Córdoba hasta las 4 de la mañana. Sería imposible, porque no estamos habituados y en vez de intentar ir poquito a poco, si me parece muy bien que quieran hacer una madrugada, me parece perfecto, es legítimo, pero vamos, si lo quieren hacer, que lo hagan bien, empezando por una promoción de vamos a retrasar todo el mundo, todos los días de Semana Santa, la entrada de los pasos, para que la gente se habitúe a ver un paso a la 1 de la mañana todos los días de Semana Santa. Y así, muy poquito a poco, y aumentando esa madrugada de todos los días. Pero así de buenas a primeras, poner una tradición es que lo veo surrealista, si te digo la verdad. Y sobre todo es eso, es el que estén hermandades y que estén trabajando para sacar algo, ya no solamente para caridad, sino para que cuando llegue la hora de poner un paso en la calle haya fondos. Porque es que no lo vamos a saber. Que en teoría el año que viene habrá Semana Santa, no. En 2022 habrá Semana Santa,
esperemos que sí, todos lo queremos, pero y aparte ya no solamente Semana Santa, sino que las hermandades tenemos una financiación que son cruces, mayo, lotería, feria. Quien tenga caseta, obviamente. Y ahora mismo, pues, no lo tenemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si queremos seguir manteniendo los patrimonios y queremos seguir manteniendo la acción social que tenemos y si queremos seguir manteniendo todo lo que hace una hermandad actualmente. Lo veo un poco fuera de contexto. La verdad que la pregunta de que si en Córdoba habría una madrugada actualmente está fuera de lugar, seguro. A mí me hace 3 preguntas básicas que ¿le hace falta a Córdoba una madrugada? No. ¿Es necesario plantearse un proyecto de madrugada actualmente en Córdoba? No. ¿Cree usted que habría que estudiar ámbitos de mejora en las hermandades para sentar y darle crédito a lo que son los cortejos de las estaciones de penitencia, que están llenos de niños, que se disfrazan de nazarenos, que no saben de la importancia de vestir una túnica? A eso sí me meto. Pero hablar en este tipo de historia me parece que está fuera de lugar y es lo que he dicho, es repetir otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ¿se puede trabajar en un proyecto serio? Pues sí, se podría, pero eso, perspectivas de trabajo, 100 años. Es que así. Y lo demás no se sustenta en el momento en que rascas te das cuenta lo que hay. Entonces, la realidad, y que vamos a ver palpable dentro de unos meses, es que Ricardo hablaba de las cruces y de la feria. Realmente no sabemos cuándo se recuperen las cruces y la feria, de qué manera se van a recuperar. ¿De acuerdo? Porque ahora mismo hay una situación sanitaria que esto no cambia de la noche a la mañana, que yo no me veo en 2022 vendiendo cerveza y pincho en la Cruz de Mayo del Sepulcro. Creo, ojalá, pero que no me veo de momento. Entonces, yo creo que hay que tomarse las cosas con muchísima más pausa, ser conscientes de que las hermandades son instituciones cuyas páginas son siglos, no años, como tú has dicho. La página de cada historia de una hermandad completan siglos. Y los mandatos de los hermanos mayores son letras en esa novela que se escribe con mucho esfuerzo por parte de muchas generaciones anónimas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, cuando salen estos debates, a mí lo que verdaderamente me produce es un distanciamiento hacia la palabra cofrade que me asusta a mí mismo, porque si a mí me dicen, a mí todo el mundo me conoce porque yo soy cofrade, pero es que yo algunas veces cuando sale todo esto me pregunto, Quillo, ¿tú verdaderamente eres cofrade? Porque si ser cofrade es pensar en esto, mire usted, yo no soy cofrade. Yo seré devoto y hermano del Cristo de Gracia, devoto y hermano del Santo Sepulcro, devoto y nazareno del Señor de Sevilla, con el cual salgo en la madrugada del Viernes Santo en Sevilla, por decisión propia. ¿De acuerdo? Entonces, es que, de verdad, a mí esto me hace ver la Semana Santa como un gran gigante de pies de barro, donde en las crisis verdaderamente veremos qué queda de realidad y de verdad y qué había de superfluo y de artificial en todo este gigante que hemos ayudado a construir entre todos, ¿de acuerdo? Entonces, a mí estos debates lo que me hacen es plantearme muchas circunstancias desde un punto de vista quizás muy trascendental, ¿no? Pero verdaderamente me parece una señal de la crisis, de la verdadera crisis que estamos sufriendo en las hermandades. Una crisis de identidad que se manifiesta en todo este tipo de eventos que se han asemejado a eso, a un Tívoli, a un parque de atracciones, donde es necesario trompetas, plumeros, izquierdazos, bandas por la calle, pasacalles, magnas de dudoso sentido y de todo eso. Entonces, bueno, si ser cofrade es todo eso, yo no soy cofrade. Y entonces, lo que estoy hablando aquí, pues, lo tendría que hablar en otro programa, a lo mejor de otra temática. Pero esa es mi posición al respecto sobre todo esto y sobre otros debates que podemos hablar de este mismo tipo, en los que yo creo que hay una falta de verdad absoluta. Por supuesto. La verdad que es intachable la opinión tuya. Además de porque sea tuya, ¿no?
y sobre todo los argumentos. Alejandro, te veo muy callado. Estoy escuchando porque coincido en un montón de cosas y de opiniones con ellos, la verdad. A mí sí me gustaría recalcar otra vez lo de la función que yo Un tengo. momento, antes de que empieces, yo no sé vosotros si lo estaréis viendo, porque yo desde luego no lo veo, a lo mejor puede ser yo. Sí, yo lo estoy viendo. Lo estáis viendo, ¿no? Pues entonces ya está. Continúa, Alejandro. Perfecto. Me refería. Mi opinión es súper parecida a la de ellos, así que no voy a repetir lo mismo. Me voy a centrar más en la lectura que yo tengo de las cosas que leo en redes sociales, simplemente para recalcar lo primero que yo he dicho antes, esa baja autoestima de la cordobesía que tenemos. ¿Qué me dicen a mí por redes sociales cuando yo planteo este tema? Simplemente por entretenimiento, porque yo no soy quien para decir a una hermandad o a otra, yo es por curiosear y saber la opinión de la gente. ¿Qué visiones? Pues es que en Sevilla hay, en la primera, en Sevilla hay madrugada, mira qué bien les va, mira qué maravilla, patatín, patatán, patatón. ¿Qué problema hay? Pues que la gente que ve Sevilla, 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 no mira alrededor de Córdoba, que tenemos muchos pueblos maravillosos, y no ven que la identidad de la madrugada cordobesa es un nazareno amaneciendo. En mi pueblo, pues fíjate que es un crucificado el que sale a las 12 de la noche, hay algunos Jesús cautivos, es otra historia totalmente diferente. Y la otra justificación que a mí me pone la gente, que me hace muchísima gracia, porque también me toca a mí de cerca, es que, bueno, que muy bien la Semana Santa de Córdoba, pero es que hay tantas vísperas que ¿a dónde las ponemos? Habrá que mover hermandades gordas a la madrugada y ahí meter las vísperas. Cuando esas hermandades gordas ya son gordas, porque se crea una tradición de verlas ese día. Que yo también soy hermano de la Paz y para mí la Paz y Esperanza es miércoles santo. Pues yo también siendo del traslado sepulcro, de otra prohermandad de Córdoba, prefiero que ese miércoles sea de la Paz a que el traslado del sepulcro entre a la carrera oficial. ¿Por qué? Pues por una trayectoria no es histórica de hace más de 100 años, como ellos comentaban, que tiene la Paz Esperanza desde el año 39, pero bueno, ya es algo. Mejor que nada, pues bueno, yo Sí, simplemente... pero esa trayectoria está continuada en el tiempo. O sea, la Hermandad de la Paz, aunque esté escribiendo sus primeros capítulos, es una hermandad joven de la Semana Santa de Córdoba. Es que tú defines a la Hermandad de la Paz como una hermandad joven y a lo mejor alguna gente me mira ahí y dice, ¿qué está diciendo el chalao este? Y sí, la Hermandad de la Paz es una hermandad joven en la Semana Santa de Córdoba. Esto es, mira, Enrique, yo te voy a poner un ejemplo. Esto es como el Google Maps. Tú pones el Google Maps y te ves a ti. Y ahora ve Alejandro, ve Alejandro, ve Alejandro, ve Alejandro. La historia es un poco igual. Claro, entonces, cuando hablas desde esta perspectiva y en cofradía hay que hablar en términos históricos. No podemos hablar en mandatos, ni podemos hablar de años, no. Las cofradías hay que analizarlas desde el punto de vista histórico. Y fue un hecho histórico la recuperación de la Semana Santa en la catedral. Y yo, particularmente, que desde niño, y eso Ricardo lo sabe, o sea, Ricardo, con el cual yo me he criado en mi cuna cofrade, que ha sido la Hermandad del Cristo de Gracia, sabe que yo, desde bien chiquito, he defendido siempre que las estaciones de penitencia tenían que ir a la catedral, ¿vale? Eso ha sido una defensa mía a ultranza de la Semana Santa. Pues bien, eso, para mí, que era una entelequia, una cosa que no creía, que nunca vería en la Semana Santa de Córdoba, no solo se consigue, sino que Ricardo y yo somos partícipes en la asamblea de hermanos donde se decide eso, mayoritariamente y por unanimidad, en la cual Ricardo sabe que yo muchas veces le miré como diciéndole, es que es el momento, y lo sabe perfectamente, ¿de acuerdo? O sea, eso es una recuperación histórica, eso es un momento histórico, pero el término histórico se utiliza con una banalidad en estas cosas, que todo el mundo hace historia, oye, todo el mundo hace historia. Esto va a ser una historia, no. La historia, como yo te he dicho, es larga de analizar y no las puedes, tú no te puedes decir a ti mismo que estás haciendo historia. Lo dirán dentro de 20 años, o 30 o 40, aquellas personas que se acerquen a investigar el mundo cofrade de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero tú no estás haciendo historia. Tú estás participando en la vida diaria y cotidiana de una hermandad. Y ya luego veremos lo que se considera un hecho histórico y lo que no.
o un hecho trascendental para la Semana Santa de Córdoba y lo que no, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os digo, yo creo que en las redes sociales a las hermandades le aportan mucho, pero también caemos en esta cultura de la inmediatez. Yo la sufro a diario en mi aula, todo tiene que ser inmediato, lo quiero ya, dámelo. Chiquillo, tranquilízate, que vas a tener mucho tiempo de estar quieto y parado cuando estés en el otro barrio. Tranquilízate, que cuanto más corras, más antes vas a llegar allí, ¿no? Entonces, estas situaciones, lo vuelvo a repetir, a mí me dan a entender que estamos en una profunda crisis existencial, diría yo, que veremos a ver en qué desemboca en el mundo de las hermandades. Y eso, los que pertenecemos a sagas de familias cofrades, en este caso Ricardo y yo, que muchas veces lo hablamos cuando nos encontramos, nos vemos, hablamos de lo mismo y hablamos de estas problemáticas. Y es curioso. Yo, lo que hablaba Alejandro de las redes, yo tengo un conflicto muchas veces con las redes, no con las redes, sino con la palabra cofrade. Y es que para mí, yo tengo Twitter, Facebook, Instagram y todo lo que tenemos hoy actualmente. Y veo el cofrade de redes sociales, que los conozco también, porque la mayoría nos conocemos todos, porque todos en el mundo cofrade los conocemos. Y luego me siento con los viejos, como yo le llamo, de mi hermandad, a charlar. Y digo, son dos cofrades totalmente diferentes. Pero eso también a lo mejor es una evolución. Pero las personas claro, evolucionamos. Pero espérate, ahora te digo yo es que me quedo con los cofrades viejos y con los cofrades nuevos. También. Y te lo digo sinceramente. Por el fondo que tiene, o sea, el fondo que tiene un cofrade antiguo, con todos sus problemas y con todas sus cosas que estaban mal hechas y cosas que se han ido mejorando. Todo eso, a eso está cuando termine voy a hacerte un inciso. Y luego ves, ya no solamente en redes sociales, sino el actual cofrade, al final se queda en qué revirá o en qué solo o en qué cómo me hago la ropa o cuántos pasos saco o demás. Es muy diferente, o sea, es muy diferente la visión. Yo antiguamente salían las cosas muy mal, seguramente, pero el fondo que tenían y el sentido que le daban las cosas es abismal con lo que actualmente se da. Y yo no le echo solamente la culpa a una crisis cofrade, como dice Enrique. La crisis es social, está claro. Sí, claro. Al final las cofradías son espejos de la sociedad. Y ahora mismo lo que tenemos es eso. Lo quiero ya, lo quiero hoy, y si no tiene sentido me da igual, pero lo quiero ya. Entonces, el Netflix cofrade, que estamos, vamos a lo mismo. Enrique, un momento. Mira, lo que ha dicho Ricardo, que él se sentaba con los cofrades viejos y ve el cofrade nuevo, ¿no? Digamos que él está entre medias. Yo, una cuestión solamente. ¿Aquellos cofrades viejos, cuántos van a misa? Me gustaría utilizar la palabra veterano. Veterano, vale. Yo le digo, sí, hago referencia a lo que has dicho. Vamos, ¿no? Sí. Yo le digo persona dilatada de experiencia. A mí me gustaría hablar de veteranos, ¿no? Hablando, ese cofrade veterano, como bien ha dicho Enrique, la mayoría, ¿cuántos van a misa? Mira, la mayoría se juntan todos los domingos en la parroquia y luego se toman su medio correspondiente. Allí en la plaza del Alpargate. Ahora, ¿cuántos de esos cofrades nuevos van a misa? Porque eso, que es lo principal y lo más básico para tener un mínimo de formación, no se hace. El trasfondo se lo da esa misa, esa formación, ese conocimiento sobre la religión, que el cofrade viene del cristianismo. Y eso hay que entenderlo así y hay que tener formación. Ya no hablamos solamente del hecho social, tradicional que tiene la Semana Santa, sino el carácter cristiano, que es la importancia de esto. Una hermandad pone en la calle una cofradía,
pone un paso en la calle de manera extraordinaria, con unas cornetitas y unos tiqui, 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 olé, pum, a eso se llena. Ahora, tú pones una formación por un 75 aniversario, por un 80 aniversario, por un lo que sea, un centenario, y eso no se te llena. Y si se te llena, es muy dificultoso. No, mira, yo te voy a dar un ejemplo. Aquí se han hecho, en pocos años se han hecho 3, 4 o 5 mannas, no sé cuántas extraordinarias, ¿vale? Yo soy un amante de la historia, soy un amante de saber cómo fue esto y por qué se pierde. Ese estilo cordobés que todo el mundo habla, el estilo cordobés, bueno, pues nosotros tenemos una Semana Santa sevillana porque se extingue en el siglo XIX y cuando se recupera no hay un modelo al cual acudir, porque en 30 años del siglo XIX, imagínate quién quedaba, de 1819. Es que 30 años en el siglo XIX es una generación. Claro, y ahora igual, ¿eh? O sea, vamos a hacer un ejercicio de reflexión profunda. En 1819 se pierde la Semana Santa en Córdoba. 30 años sin Semana Santa en Córdoba. En 1849 se vuelve a recuperar. La hermandad que capitanea esa recuperación es Jesús Caído, ¿vale? Jesús Caído es la hermandad que, por así decirlo, recoge el pendón de las hermandades en Córdoba y va recuperando tradiciones. Verdaderamente es la que tiró del carro, ¿de acuerdo? Esa hermandad que ahora mismo se la considera profundamente cordobesa y icónica del estilo cordobés, resulta que a mí no me duele decir que es la cofradía más sevillana que hay en Semana Santa. El Paso, por ejemplo. No solo el Paso, sino su propia historia. En 1849, cuando recupera Jesús Caído la estación de penitencia, ¿de acuerdo? Se anuncia diciendo que recupera la vestimenta de la Virgen con corona de imperiales y a la manera sevillana. O sea, entender, pues bueno, en estas cuestiones de recuperaciones, en ningún momento no hemos recuperado, no nos hemos planteado en un momento determinado hacer una recuperación del verdadero estilo cordobés. Y a lo mejor una de estas mannas, pues quitarle lo que tú has dicho, banda, plumero, grandes pasos, esornos florales, y haber hecho o haber intentado recuperar en un momento determinado esos santos entierros que se dieron a finales del 19, a mediados del 19, e intentar hacer una recuperación de ese tipo. Eso no se plantea. ¿Por qué? Porque no vende. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, piezas patrimoniales que son de primer orden y que son consustanciales a ese estilo cordobés. Hablo de la peana barroca del Cristo de Gracia, hablo de la peana de la Hermandad de la Angustia, hablo de varias peanas procesionales, todas ellas que hay en San Andrés, en San Nicolás, las cruces guionas, por así decirlo, señas de identidad de la Semana Santa de Córdoba. Eso no nos lo planteamos. Vamos a irnos a Sevilla. A mi Hermandad del Santo Sepulcro la critican por sevillana. La Hermandad del Santo Sepulcro, yo también ahora mismo me parto la boca y digo que es la hermandad más cordobesa que pueda haber en Córdoba. Porque todo su patrimonio, o gran parte de su patrimonio, por ejemplo, los faldones del paso del Cristo o los faldones del paso del Desconsuelo, son elementos patrimoniales que están en la Santa Iglesia Catedral. Y son una reinterpretación. O sea, para mí el concepto de la recuperación de una tradición tiene que partir de un cimiento claro, y esa es una lectura profunda, meditada y sosegada de la historia. Y a partir de ahí construimos lo que queramos. Y no me daría miedo a plantear una futura madrugada en Córdoba, pero bajo ese precepto. Estudien la historia, analicen por qué desapareció, planteemos qué podemos hacer para empezar a recuperarlo y luego veremos cómo lo hacemos. ¿Hemos escuchado ese proceso en este debate? ¿Verdad que no? Pues entonces estamos hablando de frivolidades, ¿de acuerdo? Y es penoso que teniendo una riqueza histórica tan inmensa, sigamos hablando de estas, pues eso, no sé cómo denominarlo, pero hay algunos términos que aquí han salido y que son eso, son, a mí, perdonadme, el salsa rosa cofrade, ¿de acuerdo? Es que todo me lleva a lo mismo, a la cultura esta televisiva de consumir
constantemente lo mismo hasta que quedo hastiado de lo que estoy viendo. Entonces, yo comparto tu punto de vista y lo veo muy, muy correcto. Es verdad que mi opinión es muy clara ante esto. Quizás sea la hora de sentarse y ver qué proyecto se le da, pero que esto no se convierta en una idea calenturienta. Hay muchas prohermandades, hay muchas historias, pero como proyecto. Es que Como proyecto a tiempo, a medio o largo plazo. Es que nos metemos ya en berenjenales, que sería para abrir otro debate. Es que las hermandades de vísperas también sería para analizar el fenómeno de las hermandades de vísperas. Entonces, yo creo que lo que habría que analizar, y ahí Ricardo también lo ha dicho, es que hay que hablar de la Semana Santa en su conjunto. O sea, claro, que los cortejos de nazarenos están llenos de niños y que solo hay que ver las manos de los cirios que hay en los cortejos de nazarenos. Que el puesto más desprestigiado de una hermandad, por desgracia, es el nazareno y por desgracia es el cirio. Y el puesto que tenía que ser más privilegiado para un hermano, tuviera la edad que tuviera, tendría que ser el cirio. Y no la varita, y no el cargo, y qué me va a dar y dónde me voy a poner. No, yo vengo por mi cirio. Y el problema lo teníamos que tener las hermandades en ver a quién colocábamos con las varitas. Sin embargo, no tenemos problema para colocar varitas. Tenemos problemas para rellenar cirios y en condiciones. Y con manos que tengan callo. Y esas verdades son en las que nos tenemos que analizar para construir algo verdaderamente serio. Si no, lo que tendremos es, lo que digo, una profunda crisis y una caída de este gran castillo de naipes que lo hemos construido y lo hemos ayudado a construir entre todos. Entonces, ha llegado el momento de analizar todo. ¿Dónde queremos ir? Y analizar todo lo que es, todo lo que no trae nada bueno a las hermandades y qué es lo que puede traer bueno a las hermandades sabiendo que va a ser lento, paulatino y lleno de dificultades. Aquí hay dos caminos, el fácil y el camino difícil, como en los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué queremos? Un proyecto a tiempo, consolidado, tranquilo, pausado, meditado. Primero habría que ver qué proyecto, que es donde yo voy. ¿Qué proyecto se plantea? Pero yo no hablo del proyecto madrugada, yo hablo del proyecto Semana Santa en Córdoba, cofradía en Córdoba. Por supuesto. Porque si ahora habláramos con todas las hermandades y sacáramos a la luz los problemas a los que nos enfrentamos, yo te puedo hablar muchos que me preocupan y que a Ricardo igual. La gente joven tiene un mercado laboral actualmente inestable, fuera de su ámbito local, que lo van a sufrir las hermandades de aquí a poco. O sea, estas generaciones de jóvenes que se nos acercan a las hermandades, cuando llegan al ámbito universitario, el que tenga suerte estudia en Córdoba, el que no ya se va fuera. Y el que se va fuera, el retorno a su ciudad natal es difícil. Estamos viendo que cada vez cuesta más configurar una junta de gobierno donde no estén las mismas caras que llevan muchos años. Que a mí me encanta, A mí me encanta ver esas caras. Que yo he sido un hermano mayor durante 8 años y que he tenido que dar uno más porque no salía nadie a dar el paso adelante. Gracias a Dios hay un proyecto en ciernes que lo va a dar. Pero que la realidad de las hermandades es esa. La realidad de las hermandades es la que ha dicho antes Ricardo muy bien. Es que somos un reflejo de la sociedad. Es que los mismos problemas que hay en la sociedad se ven trasplantados a las hermandades. Y nosotros nos ponemos aquí a hablar de algo como si fuera la creación de un programa televisivo, El Gran Hermano, La Voz, el de las cocinas ahora, que lleva eso mucho, se lleva muy de moda, eso es el Masterchef. Es que no es así. Yo siento ser tan duro y a lo mejor puede sonar fuera de tono, pero es que lo veo con tal nitidez que no tengo... Y además se lo dije a Ricardo cuando sabía que participaba en esto. Yo, mira, que yo ya estoy como los abueletes. Yo ya digo lo que pienso, lo digo y ya está, ¿no? Y entonces, todo lo que estoy... A lo que me estoy arriesgando, a que me digan eres un borde, pero es lo que pienso, ¿eh?
Y me preocupa muchísimo porque creo que una cosa que amo profundamente, que es la Semana Santa en Córdoba y sus cofradías, están en riesgo de, en pocos años, entrar en una crisis verdadera y absoluta que espero no ver. Pero me produce un desasosiego importante. Estoy contigo, Enrique. Ricardo, cuéntame. Sí, yo creo que tenemos que ese momento puede ser el momento para ver y ver la Semana Santa que tenemos y la que queremos. Yo estoy un poco de acuerdo con Quique en el tema de la historia, pero también estoy un poco de desacuerdo. También tenemos que ver qué es lo que tenemos actual y qué es lo que tenemos hoy. Y a lo mejor con lo que tenemos hoy y con el material humano que tenemos que trabajar, lo primero que tenemos que hacer es formarlo. Porque claro, prácticamente tenemos una generación perdida. Porque yo, de mis propios amigos de mi generación, pues hay muchos que ya no están en la hermandad y muchos amigos que no son ni cofrades y que se van en Semana Santa a la playa. Antiguamente no, antiguamente un Jueves Santo se quedaba aquí toquiqui a ver las angustias. Claro, lo posible, como se diría. Hoy hay un boom de bandas, hay un boom de costaleros, hay un boom de bordado, hay un boom de... Pero al final es una aficionado, Ricardo. Una generación donde su fondo, tanto cristiano como cofrade, como yo veo a un cofrade, es muy débil. Y ese cofrade, en el momento de que haya una dificultad, como está viendo actualmente, pues seguramente pues, ya no volverá a salir más de costalero. O no se dará más de nazareno, porque bueno, ya de nazareno ni hablamos, porque los nazarenos es, como decía Quique, es el gran olvidado de la Semana Santa y aquí nadie quiere salir de nazareno. Y además muy curioso porque de otras ciudades sí miramos algunas cosas como la madrugada, pero no vemos, por ejemplo, que en esas ciudades van 3.000 nazarenos delante de ese paso. Pero vete a un escalafón inferior, Ricardo. O por ejemplo, fíjate. Es que de las casas sale la familia vestida de nazareno. Claro. Y ahí es donde está la verdad, ¿eh? O vete a un pueblo que aunque no sale la procesión, todo el pueblo va a ver nazareno ese día. Le guste más, le guste menos, ande mejor, ande peor, vaya al capataz tal, vaya a otro capataz, vaya a la banda tal. Pero toda la familia va porque es una tradición a ver el nazareno a su pueblo. Y digo el nazareno como el rescatado o como quien sea en cada pueblo. Entonces, estamos creando una burbuja que al final se puede pinchar. Y si no se pincha, al final pues tendremos una Semana Santa, como dice Enrique, muy superflua, muy sacar paso a la calle. Y al final cuando nos digan los cofrades solamente servís para sacar paso a la calle, pues tendremos que decirle, pues sí. Y calla. Alejandro, ya como conclusión. Pues me ha gustado mucho una reflexión que ha sido que, bueno, vamos a ver lo que tenemos y a raíz de ahí evolucionamos para adelante teniendo en cuenta el pasado. Es verdad que se habla de, pues bueno, esos golpes de plumero, ese paso, esas bandas, esos cambios. Que a todos nos gusta, escúchame, que a todos nos gusta no ver un paso, una revirada y una banda. Sí, a todo hay que sacarle el gusto. Si yo hablo de que, bueno, partimos de la base de lo que tenemos ahora mismo, esas 30 y tantas cofradías de Córdoba, muy bien, pero a mí lo que me crea preocupación por la situación, aparte de, pues bueno, que es la poca formación que hay en Córdoba en cuanto no solo a la Semana Santa, sino no hay nada más que ir al Museo de Bellas Artes de Córdoba y ver... Alejandro, sí. No tenga esa visión localista de la falta de formación. La misma falta de formación que hay aquí, la hay en Sevilla. La misma falta de formación que hay aquí, la hay en Jerez. La misma falta de formación que estamos sufriendo en las cofradías, la hay en Cádiz. La misma falta de formación la hay en Málaga. El único problema es, o la única diferencia es la escala del ámbito cofrade en una y otra ciudad. Pero tú te pones a hablar en el ámbito cofrade con cofrades de Sevilla y están teniendo los mismos problemas que nosotros podemos estar planteando ahora. Tú te pones a hablar con cofrades de Jerez, de verdad, de los problemas que tienen y tienen esta misma situación. O sea, que no es un mal endémico nuestro y localista, ¿eh?
que es lo que decía antes Ricardo, es un mal de la sociedad. O sea, esto no es una cuestión socialmente local de Córdoba y un problema desde el punto de vista cordobesista, por así decirlo, aunque suene de término futbolístico, ¿eh? Es una situación que nos rodea y que muchas veces nosotros no somos dominadores de cambiar estas tendencias, ¿de acuerdo o no? Yo también hablo de lo que sé, entonces... Te lo digo porque he hablado con dirigentes de otras hermandades, de otros ámbitos, y cambia, te lo digo para que cambies tú, fíjate, esa perspectiva, que este mismo problema se lo pueden estar planteando en la Hermandad del Valle, en la Hermandad del Silencio. Lo que pasa es que allí se ve menos, porque el volumen con el que el músculo que tiene, pues le hace no ver las lesiones de cierta gravedad que hay en las cofradías. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo que te quiero decir, que en esa misma visión que a mí me ha gustado mucho que antes tú has dado del complejo de inferioridad del cordobés, de que el cordobés no entiende muchas veces su propia realidad, su propia historia, pues bien, que no seamos tan pesimistas en eso, sino que esto es un mal endémico a niveles mucho mayores. Además, cuando yo hablo de formación, no solamente es formación de católica o de montar unos seminarios sobre cosas cofrades. Yo, para mí, también la formación es sentarte al lado de esa persona de dilatada experiencia, como he dicho antes, o de esa persona que sabe montar un altar de culto, charlar con él, que te cuente el por qué se hace así y por qué no se hace de esta forma. Tú a lo mejor lo puedes cambiar porque eres joven y tienes otra iniciativa y puedes cambiarlo. Pero tú ya sabes el por qué lo montaban así y no lo montaban como tú quieres montarlo. Y a lo mejor al cabo del tiempo te das cuenta que lo que tú querías hacer estaba mal hecho. Pero que es importante que esa tradición de mayores a jóvenes se siga. No que yo veo muy partido entre jóvenes, como he dicho antes, y gente más mayor y gente que lleva muchos años en Semana Santa. Y gente que lleva muchos años trabajando en la hermandad. Entonces, veo una ruptura muy fuerte entre los jóvenes que quieren nada más que lo que quieren y en los mayores que han vivido y saben de qué va esto. Entonces, la mezcla de las dos cosas es la generación que debería estar actualmente para seguir con una tradición que teníamos y hacerlo mejor en nuestra forma, en nuestros días y con nuestras ideas, pero siempre que haya una continuidad. Pues sí. Pues sí. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias, mucha suerte, mucho ánimo en estos momentos a la Hermandad del Sepulcro, como a todas, y a tirar a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias también, Ricardo, por todo, mucha fuerza, mucho ánimo a vosotros, a la Hermandad de Cristo de Gracia, que hay que darle también las gracias por todo lo que hacéis, no solamente a vosotros, pero ya que vosotros sois los invitados, pero sí a las hermandades que están ayudando muchísimo. Muchas gracias y Alejandro, como no, muchísimas gracias por esta aportación, que yo creo que ha sido bastante interesante y como no, siempre te lo digo que tiene un punto de vista bastante interesante y por lo menos lo argumentas muy bien. Muchísimas gracias, esto es todo. Me hubiera gustado más, pero es que ya llevamos casi 1 hora y cuarto, o sea, es que ya es imposible. Pero sí que es verdad que espero que dentro de un tiempo vuelva a la vía sacra a teneros y de manera por lo menos presencial, no por aquí. Yo lo último que quería decir es que si alguien se ha sentido ofendido por alguna interpretación mía de las que hago, que le pido disculpas y que está hecha desde el cariño y desde la guasa que muchas veces tenemos los cofrades a la hora de interpretar cosas, ¿no? Pero bueno, que ya está, que en mi opinión intento que sea lo más constructiva posible, pero yo tengo una deformación profesional que es hacerle paralelos a mis alumnos para que entiendan los procesos históricos que doy en clase. Y eso es una deformación profesional que no se me quita cuando hablo de cofradía, ¿de acuerdo? A pesar de eso, ha sido muy, muy buena la información. He disfrutado muchísimo, he disfrutado muchísimo y la verdad que me ha servido para desconectar un poco de lo digital, ¿no? que nos está un poco absorbiendo en todos los sentidos, ¿vale? Muchas gracias por haber confiado en mí y ha sido un placer, ¿vale? Igualmente.